Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito de las telenovelas otomanas. Como siempre estoy aquí súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo repleto de drama, pasión y giros inesperados que nos encantan. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, seamos sinceros, nos pone los pelos de punta: las bodas forzadas. Sí, esos momentos en los que el amor se ve amenazado por la tradición, el poder o incluso los malvados planes de un padre obsesivo. En este vídeo exploraremos algunas de las series turcas más impactantes que abordan este tema con intensidad, con momentos que nos hacen agarrarnos al sofá y gritarle a la televisión. Ya saben cómo nos gusta el drama aquí. Antes de que empecemos con toda esta tensión, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Ahora sí, acompáñenme en este viaje lleno de intriga y pasión. Comencemos nuestra travesía con una serie que seguramente muchos conocen y aman, Sen Kapım, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. Esta comedia romántica, a pesar de su tono general ligero y divertido, nos presenta un arco argumental bastante impactante que involucra, precisamente, una boda forzada. Los protagonistas, los adorados Hande y Kerem, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos robaron el corazón con su química explosiva y su historia de amor tan particular. Pero, no todo fue un camino de rosas para esta pareja. Recordemos que el argumento gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que es obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que resulta ser bastante frío y calculador, pero que poco a poco va cayendo bajo los encantos de Eda. Este falso compromiso es un acuerdo que Serkan le propone a Eda, un contrato con condiciones muy estrictas, y es que Serkan lo hace para convencer a su ex prometida de regresar a su lado y así evitar que ésta se case con otro hombre. Y aunque la relación entre Eda y Serkan comienza de manera muy tensa y contractual, con el tiempo va floreciendo un amor genuino. Sin embargo, la sombra de la boda, y de las razones detrás de ese compromiso, siempre está presente, generando conflictos y malentendidos. Vemos cómo ambos personajes luchan por mantener el secreto del falso compromiso y cómo poco a poco los sentimientos verdaderos los rebasan, poniendo en peligro el plan original y enfrentándolos a una realidad que no esperaban. ¿Por qué incluimos esta serie en un vídeo sobre bodas forzadas? Precisamente porque, aunque no es una boda forzada en el sentido tradicional de que alguien los obliga a casarse, la obligación del contrato y la presión social sobre ambos es una forma de coacción que afecta profundamente su relación. El peso de esta boda ficticia y la obligación contractual que la sostiene es un elemento clave en la trama que la hace encajar perfectamente en nuestro tema de hoy. Profundicemos un poco más en el contexto de este compromiso forzado en Sen Kapım. A pesar de que la serie se vende como una comedia romántica, la premisa inicial del contrato y la obligación de mantener la farsa del compromiso genera momentos de gran tensión emocional. Eda se ve atada a un acuerdo que al principio no tiene nada que ver con sus sentimientos, y Serkan, aunque parece tener todo bajo control, se encuentra luchando con sus propios demonios internos y el desarrollo de sentimientos genuinos hacia ella. Esta dualidad entre lo contractual y lo emocional crea un conflicto constante que hace que la serie sea mucho más que una simple comedia romántica. Además, no podemos ignorar cómo el contexto de este falso compromiso afecta a los personajes secundarios. La exprometida de Serkan, Selin, se convierte en una pieza clave del conflicto al intentar recuperar a Serkan, mientras que los amigos de Eda y Serkan también se ven envueltos en la trama y terminan siendo afectados por las consecuencias de esta farsa. En el fondo, Sen Kapım nos muestra cómo una simple decisión, basada en una mentira, puede desencadenar una serie de eventos que cambian la vida de todos los involucrados. La serie también explora la presión social y las expectativas familiares, que influyen en las decisiones de los protagonistas y los llevan a tomar caminos que no necesariamente son los que desean. La química entre Hande y Kerem, combinada con una trama que mezcla comedia y drama, convierte a esta serie en una de las favoritas del público, demostrando que incluso las comedias románticas pueden abordar temas complejos y relevantes como las bodas forzadas, aunque sea desde una perspectiva diferente. Ahora, cambiemos un poco el escenario y vamos a una producción con un drama mucho más intenso, donde las bodas forzadas son el centro de la historia, Erkay. Esta serie, protagonizada por Ebru Şahin y Akın Aksu, nos sumerge en un mundo de venganza, traición y, por supuesto, amor prohibido. La historia se desarrolla en Mardin, una región en el sureste de Turquía,
y nos cuenta la vida de Reyyan Adolu, una joven que es utilizada como una pieza más en un antiguo y despiadado plan de venganza entre dos familias. Miran Aslan Bey, un poderoso empresario, regresa a Mardin con la intención de vengar la muerte de sus padres. Como parte de este plan, se casa con Reyyan, pero no por amor, sino para herir a la familia Adolu. Y vaya si la hiere. Esta boda, completamente impuesta por Miran, convierte a Reyyan en una prisionera, una víctima de los deseos de venganza de un hombre que paradójicamente terminará enamorándose de ella. Erkai nos muestra el lado más oscuro de las bodas forzadas, el sufrimiento y el abuso emocional que conlleva esta práctica. No solo vemos el dolor de Reyyan, sino también cómo esta situación la transforma, haciéndola más fuerte y decidida a luchar por su libertad. La química entre Ebru y Agn, por cierto, es increíble, lo que hace que esta serie sea aún más impactante. El viaje que viven estos personajes entre el odio y el amor nos deja pegados a la pantalla, esperando con ansia saber qué pasará después. Erkai es un claro ejemplo de cómo la tradición y el poder pueden ser armas destructivas que dejan profundas cicatrices en las víctimas de estas bodas obligadas. La narrativa de Erkai va mucho más allá del simple conflicto romántico. La serie explora temas de lealtad familiar, venganza, tradiciones arraigadas y, por supuesto, el poder destructivo de la manipulación. La boda de Reyyan y Miran no solo es un acto de venganza, sino también una herramienta para perpetuar el ciclo de odio entre las familias. Vemos cómo los personajes, en su mayoría, se encuentran atrapados en un sistema que los obliga a actuar de acuerdo con las expectativas de sus familias y las costumbres sociales. Profundizando en la complejidad de los personajes, Miran es un hombre atormentado por su pasado, cegado por la venganza, pero su encuentro con Reyyan le revela la posibilidad de un futuro diferente. Reyyan, por su parte, pasa de ser una víctima a una mujer empoderada que lucha por su libertad y por su amor. La serie nos muestra el proceso de transformación de ambos personajes, su lucha contra el destino que les fue impuesto y su búsqueda por encontrar la verdad detrás de las mentiras. Además, la ambientación en Mardin con sus paisajes áridos y su arquitectura histórica, añade un toque de autenticidad y misticismo que hace que la historia sea aún más cautivadora. Erkai es un drama intenso que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la venganza y la importancia de romper con los ciclos de odio para construir un futuro mejor. Pero si hablamos de padres obsesivos y bodas impuestas, no podemos olvidar Karasebda, o Amor Eterno en español. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un drama intenso que nos habla de un amor que lucha contra todos los obstáculos, incluyendo, por supuesto, una boda forzada. La historia se centra en el amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica de una familia adinerada. Su amor es puesto a prueba desde el inicio, y uno de los principales obstáculos es el malvado Emir Kozcuolu, un hombre obsesionado con Nihan. Para evitar que Nihan se case con Kemal, Emir y su padre, un hombre poderoso y sin escrúpulos, manipulan la situación para que Nihan se vea obligada a casarse con Emir. Esta boda, completamente orquestada, es una de las escenas más dolorosas de la serie. Vemos cómo el amor de Kemal y Nihan es destruido por las maquinaciones de un hombre que solo busca su propia satisfacción. La obligación de Nihan de casarse con Emir no es solo una imposición familiar, es también una forma de esclavitud emocional y psicológica. Ella debe vivir en un matrimonio infeliz, sufriendo en silencio, mientras su corazón anhela a otro hombre. Karasebda nos muestra el lado más cruel de la sociedad, donde el poder y el dinero pueden comprar hasta la felicidad de una persona. La actuación de Neslihan como Nihan, por cierto, es simplemente magistral. Su dolor se siente en cada escena, y su lucha por mantener su espíritu intacto a pesar de la opresión es admirable. La tensión que genera esta boda forzada es constante y nos mantiene pegados a la pantalla, sufriendo con cada lágrima que derrama Nihan. En Karasebda, el personaje de Emir encarna la figura del villano por excelencia. Su obsesión con Nihan y su disposición a usar cualquier medio para conseguirla lo convierten en un antagonista despreciable, pero también en un personaje complejo y lleno de matices. La serie profundiza en la psicología de Emir, mostrando cómo su necesidad de control y su incapacidad para aceptar el rechazo lo llevan a cometer actos atroces. La boda de Nihan y Emir no es solo un acto de imposición, sino también una herramienta para humillar y despojar de poder a Kemal. La serie también explora temas de clase social y desigualdad, mostrando cómo el dinero y el poder pueden manipular las vidas de las personas y someter sus deseos y sentimientos.
El contraste entre el mundo humilde de Kemal y el mundo adinerado de Nihan genera un conflicto constante que hace que su amor sea aún más difícil de alcanzar. Además, la serie destaca la importancia de la lealtad y la amistad, mostrando cómo los amigos de Kemal y Nihan se unen para apoyarlos en su lucha contra la opresión. Kara Sevda es un drama intenso que nos recuerda cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de desafiar el destino y superar cualquier obstáculo, incluso aquellos impuestos por la sociedad y la maldad de otros. Y ahora vamos a una serie que seguramente les sonará familiar a muchos y que, sí, también incluye un ejemplo de boda forzada, aunque con matices distintos, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Dilan Cizekdeniz, nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, un joven que busca vengar la injusticia cometida contra su familia. El contexto de la boda forzada es más sutil aquí que en las series anteriores, pero igual de importante para el desarrollo de la trama. Kuzgun, en su plan de venganza, decide casarse con Dila Bilgin, una joven que inicialmente no es de su agrado. La boda no se produce por coacción directa como en Erkay, o por chantaje, como en Kara Sevda, sino como una estrategia para acercarse a su objetivo y para desmantelar el imperio de sus enemigos. Sin embargo, poco a poco este matrimonio, que comienza como una farsa, se convierte en algo mucho más complejo y real. Kuzgun y Dila, a pesar de sus diferencias y de la desconfianza inicial, descubren que comparten un vínculo especial. La tensión de esta boda forzada y la evolución de la relación de estos personajes son uno de los aspectos más interesantes de la serie. Kuzgun nos demuestra cómo las decisiones que tomamos en la vida, incluso aquellas que parecen ser meros planes de venganza, pueden llevarnos por caminos inesperados. A pesar de que la boda se concibe como una estrategia para lograr un fin, la dimensión emocional que adquiere más adelante hace que merezca estar en nuestra lista de bodas forzadas. La lucha interna de Kuzgun entre su deseo de venganza y el amor que siente por Dila es cautivadora. Kuzgun se distingue de otras series de bodas forzadas por su enfoque en la transformación de los personajes y el desarrollo de su relación. La serie explora cómo la venganza y el amor pueden coexistir, aunque de una manera conflictiva. La boda de Kuzgun y Dila es en principio un acto de manipulación y estrategia, pero a medida que la historia avanza, se convierte en un catalizador para el crecimiento personal de ambos. Kuzgun debe confrontar sus propios demonios y decidir si está dispuesto a dejar atrás su pasado para abrazar la posibilidad del amor. Dila, por su parte, debe lidiar con la traición y la manipulación, y encontrar su propia fuerza para superar las dificultades. La serie también destaca la importancia del perdón y la redención, mostrando cómo los personajes buscan la paz y la reconciliación después de años de conflicto. La tensión romántica entre Kuzgun y Dila es constante, y su evolución de enemigos a amantes es uno de los principales atractivos de la serie. Además, la trama de venganza y conspiración añade un toque de acción y suspense que mantiene al espectador enganchado. Kuzgun es una serie que combina el drama, el romance y la acción de manera magistral, explorando temas complejos y relevantes sobre el amor, la venganza y el poder de la redención. Y llegamos a la serie que dio origen al título de este vídeo, y que es un claro ejemplo de lo más extremo que puede llegar una boda forzada, Kukur. No me digan que no están esperando que hable de esto. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, es una de las más exitosas de la televisión turca y si bien tiene muchos elementos de acción y drama familiar, también nos presenta una boda forzada que nos deja con la boca abierta. Ahora bien, aquí nos encontramos con una figura paterna que decide forzar a su hija a casarse con un hombre que a todas luces es un peligro. Esta es la parte donde el padre de Melissa explota. Recuerden que la serie gira en torno a la familia Koval y su control sobre el barrio de Kukur. Melissa, en un determinado momento de la trama, se convierte en una herramienta para un acuerdo político entre su padre, un hombre de negocios sin escrúpulos, y un mafioso con muy mala reputación. El padre de Melissa, sin importarle los sentimientos de su hija ni su seguridad, la obliga a casarse con este hombre como parte de un trato que le resulta beneficioso. No solo es una boda forzada, es una venta descarada de una hija como si fuera un objeto. La boda de Melissa es una de las escenas más tensas y angustiantes de la serie. Vemos el dolor y la desesperación de Melissa ante la injusticia que está viviendo, y también la impotencia de los demás personajes que intentan ayudarla. Esta serie nos muestra que las bodas forzadas no son solo un tema del pasado, siguen siendo una realidad dolorosa para muchas mujeres, que son víctimas de la codicia y el egoísmo de los hombres que se creen dueños de sus vidas. Kukur,
utiliza esta boda forzada como una forma de explorar los temas de poder, control y las consecuencias de la ambición desmedida. En Kukur, la boda forzada de Melissa es un claro ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden corromper a las personas, llevándolas a tomar decisiones crueles e inhumanas. La serie critica duramente la cosificación de la mujer y la falta de respeto a sus derechos y sentimientos. La boda de Melissa no es solo un acto de imposición, sino también una demostración del control que los hombres ejercen sobre las vidas de las mujeres en un contexto social donde la tradición y la autoridad masculina son valores predominantes. La serie también aborda temas de violencia, justicia y redención, mostrando cómo los personajes luchan por proteger a sus seres queridos y por mantener el control del barrio. La figura paterna de Kukur es representada de manera ambigua, combinando elementos de autoridad y protección con una sed de poder que puede llevarlo a cometer actos inhumanos. La serie también destaca la importancia de la lealtad y la solidaridad, mostrando cómo los miembros de la familia Koval se unen para defender sus principios y valores. Kukur es una serie que combina la acción, el drama y la crítica social de manera magistral, explorando temas complejos y relevantes sobre el poder, la justicia y la lucha contra la opresión. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las bodas forzadas en las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de drama, pasión e intriga. Hemos visto cómo este tema, tan presente en muchas producciones otomanas, nos muestra las diferentes formas en que el amor puede ser amenazado por la tradición, el poder y las malas intenciones de otros. Desde la farsa del compromiso en Senkalkapm hasta la cruel manipulación en Kukur, estas series nos recuerdan que el amor verdadero es un tesoro que debemos defender a capa y espada. Espero que esta pequeña selección de series los haya inspirado a reflexionar sobre este tema y a seguir explorando el mundo de las series turcas. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles de corazón por su apoyo y por ver este vídeo hasta el final. Su participación es lo que hace que este canal siga adelante. Y ahora me gustaría saber, ¿qué les parecieron estas series? ¿Cuál de estas bodas forzadas les resultó más impactante? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo futuro. Y ya saben, si quieren más drama, más pasión y más análisis de las series turcas, los espero aquí, en su canal favorito. Hasta la próxima, mis corazones.